Bueno, estamos aquí con la moto de Tony Elías. Os vamos a explicar un poco las diferencias que hay de una moto de agua a una moto de seco, sobre todo en este circuito en Silverstone, en Inglaterra. Es un circuito en el que suele llover casi siempre, todos los años. Y aunque veáis la moto por fuera, que es exactamente igual que una moto de agua, os voy a explicar dentro todo lo que se cambia, ¿no? Empezamos por los mandos del piloto. Con estos mandos, estos son los mandos de control de tracción y de freno de motor. Con estos mandos hacemos que el piloto haga la moto mucho más suave. En seco montamos los frenos de carbono. Los frenos de carbono se utilizan porque obviamente tenemos que quitar peso de la parte delantera de la moto, son mucho más ligeros y las velocidades que alcanzamos, si llegamos a alcanzar 330 km/h dependiendo del circuito, el acero no lo aguantaría. Estamos hablando de unos frenos que funcionan por presión y por temperatura. Estamos llegando entre 400 a 600 grados, lo que llega a ponerse el freno de disco. Obviamente en agua esto no funcionaría porque funcionan por temperatura y nos iríamos al acero. En cuanto a la suspensión, lo que hacemos es que el piloto sienta más la moto, que el piloto se encuentre mucho más blando y sienta más el feeling del asfalto con la moto. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos los muelles de la horquilla delantera, montamos unos muelles mucho más blandos. Con este aparato lo que hacemos es que sacamos una cantidad exacta de aceite de la precarga de la horquilla delantera, estamos entre 5 y 10 milímetros de precarga de aceite, y en la suspensión trasera se cambia exactamente igual. Montamos un amortiguador completamente nuevo para agua, con un muelle mucho más blando y con una precarga y unos hidráulicos mucho más blandos que hacen que el piloto se sienta mucho más a gusto en la moto. Otra de las piezas que solemos cambiar cuando corremos en agua es, bueno, con la llegada de los 4 tiempos a la categoría reina, Dorna e IRTA hicieron una ley nueva que era la de tener cerrada la parte baja de la moto, ¿no? En caso de rotura de los motores, el aceite se quedaría estancado aquí, no se iría a la pista, provocando caídas de otros pilotos, ¿no? Cuando corremos en agua, ¿qué es lo que hacemos? Este desagüe que tiene aquí la quilla, lo quitamos, para todo el agua que se ha acumulado en una vuelta, en las frenadas, la moto cuando va con esta inclinación, saca todo el agua, haciendo así que la moto sea mucho más ligera y pudiendo cambiar la dirección, la moto más rápida, sin necesidad obviamente del peso extra que supone. Los pilotos cuando corren en agua utilizan este tipo de pastilla, que es una pastilla que sabéis que se pone en las rodillas del piloto, que si lo veis aquí son el doble de anchos que una pastilla de seco. ¿Por qué? El piloto tumba mucho menos en agua que en seco porque el grip es distinto y necesita que la distancia que haya entre el piloto y el asfalto sea más corta. En cuanto a los guantes, utiliza exactamente el mismo guante, pero ellos lo que utilizan es estos guantes de quirófano con talco para que el feeling de la mano sea siempre en seco. Aunque el guante se moje, el piloto siempre tenga con la mano seca y el grip y la sensación del acelerador, freno y embrague siempre sea la misma. Antiguamente se hacía un mono entero de agua, pero dificultaba mucho la movilidad en las piernas del piloto y al final Alpine Star con sus ingenieros han desarrollado los monos de agua que lo que hacen que permitan que el piloto, además de que no se moje, no pierda esa elasticidad encima de la moto. Este es un casco de seco que tiene los tear-off. Los tear-off se utilizan para circuitos que hay muchos mosquitos que obviamente vienen por el sol y sin embargo el casco de agua, al no haber mosquitos y al no haber sol, no utilizamos los tear-off, sino que montamos esta pantalla, que es una pantalla que asemeja mucho a una pantalla de visión nocturna, la cual se sella con una goma exterior e interior para que no haya ningún tipo de entrada de agua. Se utiliza esta mascarilla, como podéis ver, para que el piloto, en el caso de la humedad que se suele crear dentro del casco, desaparezca y se monta esta pantalla anti-bow. Los neumáticos de agua con respecto a los neumáticos de seco, aquí veis un slick normalmente de seco, el cual no tiene dibujos porque obviamente el dibujo solamente sirve para evacuar el agua que existe en la pista, que es este que tenéis aquí. Depende de la cantidad de agua que haya en la pista, podemos utilizar más o menos profundidad en el tallaje del neumático y lo que cambia sobre todo es la calidad y la composición de goma que existe. Para que os hagáis una idea, el neumático de agua es tan blando que no duraría en seco apenas 10 vueltas, se destruiría el neumático. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay agua, la temperatura de asfalto es muy baja, necesitamos un compuesto muy blando y eso lo conseguimos como calentando mucho el neumático para cuando salga a la pista la temperatura no solamente sea la del neumático, sino también la de la llanta interior de la rueda, ¿no? Así todo tiene una temperatura exacta que nos permite que en las primeras vueltas el piloto sienta ese neumático. La presión suele bajarse en los neumáticos de agua para que en la moto se sienta un poquito más el feeling con el asfalto y por lo demás, ya sabéis, precaución y gas.